Hoy hablaremos de las teorías del psicoanálisis. Esta es la clase número 6. El psicoanálisis es una de las teorías más populares en el estudio de la mente humana y en el tratamiento de las afecciones emocionales. Una teoría que ha sido tan vituperiada al igual que a su autor Sigmund Freud, por su estudio e interés en la estructuración del psique, de la mente, el desarrollo psicosexual y el análisis profundo de la influencia moral en la salud del ser humano. Esta es una teoría acerca de la mente humana que sirve para comprender el inconsciente, una práctica terapéutica para problemas anímicos, un instrumento de investigación y una profesión. Al mismo tiempo podríamos decir que es un fenómeno intelectual, sociológico, médico muy complejo. Sigmund Freud fue un médico neurólogo precursor del psicoanálisis. Propuso que el comportamiento y la personalidad humana proceden de una interacción constante de fuerzas psicológicas que operan en diferentes niveles de conciencia, es decir, inconsciente, preconsciente y consciente. A pesar de que por años el psicoanálisis, así como el autor, han sido señalados de inoperantes o no operativos, también como ineficaces por sus mismos discípulos y por otros profesionales de la salud, ha logrado sustentar y conservar su carácter imprescindible en la salud mental, en la investigación social y en la medicina. La historia del psicoanálisis. La carrera científica del neurólogo Sigmund Freud inicia en la época menguante para la filosofía de la naturaleza, la cual concebía al universo como un organismo consistente en fuerzas y movimientos en perpetua contradicción. Un principio de la visión metafísica de la realidad era la conocida ley de las polaridades, con la que se proponía la existencia de fuerzas antitéticas como el calor y el frío, la noche y el día, el sueño y la vigilia, blanco y negro, entre otros. Freud mostró entonces un gran entusiasmo por la filosofía de la naturaleza y su deseo por estudiar la medicina fue determinado al escuchar la conferencia de Karl Bull sobre la anatomía comparada, en donde también tuvo la oportunidad de leer un fragmento de la naturaleza del teólogo C. Tobler. Esto ocurrió en 1873, antes de que Freud terminara la secundaria. La breve historia del psicoanálisis. Joseph Breuer aparece profundamente asociado a la fase de inicio del psicoanálisis, a razón de su colaboración con Sigmund Freud en la investigación de la histeria. Por esta razón, su nombre es eludido como símbolo de un notable investigador. Sigmund Freud es considerado el padre del psicoanálisis y su figura es fundamental en la historia de la psicología. Bueno, cabe destacar, además de esto, que aquí decimos Sigmund Freud, pero en otros países de Latinoamérica le dicen Simon Freud. También es válido, porque el nombre, si uno lo ve en español, lo leemos en español, es Sigmund Freud. Claro, uno lo quiere pronunciar como se pronuncia en la lengua original de Sigmund Freud. Bueno, siguiendo con esto, Freud propuso una teoría revolucionaria sobre la mente humana, centrándose en el papel del, del inconsciente y los procesos psíquicos. Su trabajo sentó las bases para el desarrollo de numerosos conceptos y técnicas utilizados en la psicoterapia actual. Freud
como ya lo dije anteriormente, se puede decir de las dos formas, introdujo el concepto de la sexualidad infantil, la interpretación de los sueños y la importancia de los mecanismos de defensa. A través del psicoanálisis, Freud buscaba comprender y tratar los conflictos y traumas emocionales que afectan la vida de las personas. Joseph y Simon se conocieron a finales de 1870 y entre 1882 y 1885 se formó una amistad bastante cercana en donde compartieron diversos intereses científicos en común. En 1890, debido a la situación económica que atravesaba y debido a la resistencia a que los judíos ocuparan posiciones importantes en la academia, Freud se retiró de la carrera académica, dedicándose en adelante como un médico asalariado de la fisiología del cerebro y la neurología en la clínica prestigiosa del Dr. Theodor Meitner. Allí es donde Freud se especializa en las enfermedades del sistema nervioso y por su práctica en el tratamiento de pacientes con patologías mentales. Por otra parte, Freud comenzó a interesarse y a dedicarse cada vez más al estudio de los fenómenos, sobre todo de los síntomas de la histeria. Así es donde descubre que en la palabra están los principios fundamentales para llegar al inconsciente y así lograr una cura para aliviar los malestares de sus pacientes. Por supuesto, esto tiene que ver con la creencia, la fantasía, recuerdos, conflictos, pensamientos, ideales, deseos, sentimientos y propósitos. Cuanto más se introducía en las profundidades de la psique o de la mente del paciente, más se acercaba al origen de sus problemas. Primeras influencias de Freud en el psicoanálisis. Freud recibió una beca para estudiar en París con el famoso neurólogo Jean-Martin Charcot. Charcot es el neurólogo francés más influyente en la época y otorgó importancia o una importancia de interés científico a los síntomas histéricos que hasta entonces habían sido considerados producto de la simulación. Charcot afirmaba que la histeria era producto de una degeneración hereditaria del cerebro y para esto utilizaba el método de hipnosis en su tratamiento. También demostró que los síntomas histéricos podían ser provocados y eliminados por la sugestión hipnótica, con lo que logró establecer una naturaleza relativa a los factores neurológicos causales. En esa época, cualquier síntoma que no pudiera ser explicado se atribuía a un tipo de histeria. Y al no haber cura aparente de los médicos recomendaban electroterapia, es decir, electrocutar a esa pobre persona para ver si le quitaba eso. También masaje, baños termales o reposo. Muchas veces los termales eran muy calientes y después muy frío, con hielo. Ahí también es donde Freud propone que la neurosis es un trastorno de la personalidad y no una enfermedad del sistema nervioso. Así pues, la neurosis para Freud surgía de conflictos, situaciones no resueltas o frustraciones y se manifestaba en otras conductas. En 1882, Breuer y Freud conocieron una variante del método hipnótico. Charcot y Lebrun usaban la hipnosis para hacer consciente el contenido psíquico que hasta entonces había sido inaccesible. Breuer luego Freud usaron la hipnosis para interrogar al sujeto enfermo sobre la historia del surgimiento de sus síntomas, el cual no podía comunicar completamente sino que de forma parcial en el estado de la vigilia o de vigilia.
cuando estaba despierto. Desde entonces se evidenciaba el interés de Simon por dirigirse a la estructuración central de sus intervenciones terapéuticas, es decir, la elaboración de la historia vital del sujeto. Luego, en 1886, Freud regresa a Francia, especialmente, y a Viena también. Es decir, regresa de Francia a Viena, es decir, de Francia se fue para Viena y se reencuentra con Breuer, quien le confiesa que ha tratado un caso de histeria hipnotizando a una paciente. Esta paciente se iba a llamar para el caso clínico Ana O, pero su nombre real era Berta Pepperman. Era una joven a quien se le paralizaban las piernas y los brazos, veía mal, es decir, tenía una mala visión, tosía mucho y no comprendía cuando le hablaban. Freud prefiere no hipnotizarla y dejarla hablar lo que se le venga a la mente. Es decir, sueños, la fantasía, los recuerdos que asociaban libremente. Y al terminar el relato, Ana O se sintió aliviada. A través de la palabra comienza su proceso de curación. Esto se conoce como la asociación libre. El inicio de teorías de la asociación libre, la interpretación de sueños o de los sueños y el desarrollo psicosexual. Freud descubre que la asociación libre no es la única forma de llegar al inconsciente, sino también los sueños pueden expresar los deseos no manifestados o manifiestos. Es cuando en 1896 escribe su libro Interpretación de los sueños. Este estudio también explica que a través de los sueños también es posible abordar situaciones arraigadas en el inconsciente. En 1905, Freud publicó sus investigaciones en 3 ensayos de teoría sexual. Aquí vincula el placer con la sublimación. Los deseos sexuales son un impulso que buscan los primeros goces que tuvimos. Es por esta razón que Freud separa lo genital de lo sexual. Hombres y mujeres obtenemos placer sexual no solo con la estimulación de la zona genital, sino que todas las superficies del cuerpo son zonas erógenas. Ahora bien, vamos a hablar sobre las etapas en el desarrollo psicosexual según Freud. Freud propuso que las personas satisfacen parcialmente estos deseos en la vida sexual y en los sueños. Así es como distingue 5 etapas en el desarrollo psicosexual. Estas son la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, la etapa de latencia y la etapa genital. Vamos a hablar de la primera etapa, la etapa oral. Esta ocupa aproximadamente los primeros 18 meses de vida y en ella aparecen los primeros intentos por satisfacer la demanda promovida por el libido. Todo, por supuesto, según Freud. En ella, la boca es la principal zona en la que se busca el placer. También es la boca una de las principales zonas del cuerpo a la hora de explorar el entorno y sus elementos. Y esto explicaría la propensión de los más pequeños a intentar morderlo todo, morder la llave, morder hasta la misma persona que lo carga. Si se impide tajantemente que los bebés utilicen su boca para satisfacerse, esto podría producir un bloqueo que haría que ciertos problemas quedasen fijados en el inconsciente. Ahora viene la segunda etapa, la etapa anal. En esta etapa se produciría desde el fin de la etapa oral hasta los 3 años de edad aproximadamente. Se trata de la fase en que empiezan a controlar el esfínteres tanto de orina como de la defecación. Para Freud, esta actividad está vinculada al placer y a la sexualidad. Las fijaciones relacionadas con esta fase
del desarrollo psicosexual tienen que ver con la acumulación y con el gasto, vinculada con el espíritu ahorrador y la disciplina en el primer caso, y con la desorganización y el derroche de recursos en el segundo. La etapa fálica. Esta fase duraría entre los 3 años a los 6 años aproximadamente, y su zona erógena asociada a la de los genitales. De este modo, la principal sensación placentera sería la de orinar, pero también se originaría en esta fase el inicio de la curiosidad por la diferencia entre los varones y las mujeres, o los varones y la hembra, o hombres y las mujeres también, niño y niña, empezando por las evidentes similitudes en la forma de los genitales y terminando en intereses como el ser y el de vestir. Además, Freud relacionó con esta fase con la aparición del complejo de Edipo, en la que los niños varones sienten atracción hacia su madre, sienten celo y miedo a que el padre se la pueda quitar a la mamá. Entonces tienen esa lucha, ven al padre como un rival. En cuanto a las niñas, que pasa por esta etapa, dice que adaptó más o menos la idea de que también hay tipo complejo de Edipo. Pero vino Carl Jung y propuso el complejo de Electra, que es cuando la hembra se enamora del padre. Ahora viene el número 4, la etapa de la latencia o de latencia. Esta fase empieza de los 7 años, más o menos, hasta la pubertad, hasta los 12 años de edad aproximadamente. La edad donde los muchachos están en primaria, en la educación primaria. La etapa se caracteriza por no tener una zona erógena concreta asociada y en general por representar una congelación de las experimentaciones en materia de sexualidad por parte de los niños, en parte a causa de los castigos recibidos por los padres, por la gente que los cuida. Entonces ellos tratan de evitar tener esas experiencias sexuales. Y es por esto que Freud describía esta fase como una de la que la sexualidad queda más camuflajeada, es decir, oculta que las anteriores. En esta etapa está asociada a la aparición del pudor y de la vergüenza relacionada con la sexualidad. Y la quinta, que es la etapa genital. Viene más o menos de la adolescencia en adelante. Está relacionada con los cambios físicos que acompañan a la adolescencia, el desarrollo, la menarquía y cuando ya empiezan a salir los vellitos en las zonas sexuales, empieza allá a crecer los senos en las hembras, empiezan las eyaculaciones precoces o nocturnas, mejor dicho, en los caballeros. Bueno, esta fase del desarrollo, el deseo relacionado con lo sexual se vuelve muy intenso, que no puede reprimirse con la misma eficacia que en las etapas anteriores. La zona erógena relacionada con este momento vuelve a ser los genitales. Pero a diferencia de lo que ocurre en la fase fálica, aquí ya se ha desarrollado la competencia necesaria para expresar la sexualidad a través de vínculos de unión de carácter más abstracto y simbólico, que tienen que ver con el consenso y el apego con otras personas. El enamoramiento, noviazgo, ya empieza a surgir en esta etapa. Es el nacimiento de la sexualidad adulta en contraposición a la otra llegada
ligada solo a las simples gratificaciones instantáneas y obtenidas mediante actividades estereotípicas. En este caso vamos a hablar sobre la estructura de la mente según Freud. Durante la Primera Guerra Mundial, Sigmund Freud siguió buscando respuestas a un conflicto neurótico de base, es decir, lo que deseamos versus lo que hacemos. Es aquí donde Freud propone que todas nuestras conductas estaban al servicio de reducir esta tensión, postulando a la vez su modelo de la psique. Entonces él habló del ello, que son los impulsos primarios, el yo, que actúa como guía ante la realidad, inhibidor de impulso inconsciente, que es lo que se construye un mecanismo de defensa. Y el super yo, que es la mirada de los padres por encima de la propia. Es decir, es la parte más, se puede decir, moral. Es la parte moral. Otros autores del psicoanálisis. En este momento tenemos Carl Jung, 1875-1961. Fue un psiquiatra y psicólogo importante, colaborador y discípulo de Sigmund Freud, fundador de la psicología profunda. Su teoría se interesa en la relación funcional entre el psique y sus productos, es decir, su cultura, lo que se inclina en el uso de la metodología de origen antropológico, filosófico, religioso, interpretación de sueño, arte y alquimia. Aportaciones al psicoanálisis de Carl Jung. Su principal aportación al psicoanálisis es su teoría del inconsciente colectivo, asegurando que los arquetipos presentes en los mitos viven en el inconsciente colectivo, como una herencia del pasado, y lo utiliza para explicar la personalidad del ser humano. Por lo menos eso es el Hércules, toda esa mitología existe en el inconsciente colectivo. Así, el inconsciente de Jung trasciende la individualidad freudiana y postula la existencia de distintas personalidades en función de los distintos arquetipos colectivos. Aquí hay algo que pasó aquí. El hombre pocas veces comprende solo con la cabeza, sobre todo el hombre primitivo. El mito, en virtud de la luminosidad, produce un efecto directo en lo inconsciente, haya sido comprendido conscientemente o no. Por otra parte, los arquetipos, según Jung, son patrones universales que forman parte del inconsciente colectivo y son la contraparte psíquica del instinto. Los arquetipos son imágenes y tendencias comportamentales y de personalidad. Algunos de los ejemplos de los arquetipos son el padre o el niño. Entre los 12 arquetipos del Carl Jung, vamos a nombrar 5. Está el inocente, el mago, el guerrero, el cuidador, el amante. El otro autor es Alfred Adler, 1870-1937, psicoterapeuta austríaco, colaborador discípulo de Sigmund Freud, pero al igual que Jung, se separa de él y su teoría por desacuerdo con puntos teóricos. El fundador de la Escuela de la Psicología Individual, sus principales teorías fueron el complejo de inferioridad y el complejo de superioridad. Además, Adler también fue educador de reconocidos pensadores y terapeutas, aunque posteriormente ellos también se separaron de sus puntos teóricos, como fue Viktor Frankl, Rudolf Allers, y ejerció una gran influencia en grandes neopsicoanalistas como Erich Fromm, Gordon Allport,
Karen Horney y Albert Ellis. Aportes de Adler al psicoanálisis. Adler influyó enormemente en el desarrollo de la psicología, creando un sistema basado en la compensación. Según su teoría, se tiende a compensar aquello que no satisface. Dicho de otro modo, la persona compensa sus complejos. A diferencia de Freud, que afirma que los seres humanos se desarrollan como respuesta a su apetito sexual, Adler asegura que el desarrollo corresponde a su inferioridad. Son de obligada mención sus teorías acerca del carácter, el complejo de inferioridad y conflicto entre la situación real del individuo y sus aspiraciones. Asegura que el complejo de inferioridad se debe a posibles abusos, rechazos o burlas en la infancia, y el complejo de superioridad no es más que una forma de compensar un complejo de inferioridad, potenciando las cualidades destacables. Otro de los autores es Melanie Klein, 1882-1960. Fue una psicoanalista austríaca, aportó grandes ideas sobre el desarrollo infantil desde una perspectiva psicoanalítica. Aportes de Klein al psicoanálisis. La teoría psicoanalítica de Melanie Klein se basa principalmente en su teoría de las relaciones objetales. En esta teoría se establece que el sujeto se relaciona con el medio a partir de las sensaciones e impulsos que siente y proyecta sobre el objeto de su impulso. Las relaciones con dicho objeto generan huellas permanentes que enmarcarán la futura relación con otros, internalizándose experiencias vividas y originándose en base a ellas la estructura psicológica del sujeto. La configuración psíquica de una persona estaría basada en cómo se ha relacionado y cómo ha internalizado la interacción con dichos objetos, desarrollándose el individuo en base a ello. Es decir, que los aprendizajes basados tienen mucha importancia para la teoría de Melanie Klein. Es decir, el pasado, lo que pasó anteriormente, para ella es importante, esas experiencias, que fueron aprendizajes, por supuesto. A diferencia de la corriente biologista de la época que defendía lo esencial de los genes. Ahora tenemos a Jacques Lacan, 1901-1981, psiquiatra y psicoanalista francés. Basó sus teorías en el análisis de la lectura de Freud, agregando elementos al psicoanálisis como la filosofía lingüística estructural y el estructuralismo. Lacan fue considerado como el retorno a Freud, aunque también como alguien que interpretó los conceptos freudianos. Se opuso a muchos de los preceptos de la Asociación Psicoanalítica Internacional, pero además también señaló a varios psicoanalistas de su época haber alterado, tergiversado y parcializado y hasta distorsionado la teoría de Freud. Uno de sus aportes más importantes fue el inconsciente como lenguaje. Los aportes de Lacan al psicoanálisis. Él fue el responsable de desarrollar la teoría de los tres órdenes: lo imaginario, lo simbólico y lo real. De hecho, gran parte de su carrera profesional giró en torno a esta teoría. El orden imaginario se basa en la forma en que percibimos a los demás y cómo entendemos lo que nos quieren decir cuando se comunican con nosotros. Este concepto es fundamental y es uno de los
pilares para la formación del yo. El otro es el orden simbólico. Jacques Lacan expone cómo el orden de los símbolos o las imágenes forman al individuo como sujeto. Y el orden real es aquello que no se puede expresar a través del lenguaje. Además, Lacan revoluciona la práctica del psicoanálisis y rechaza la denominación de paciente, tal como la conocemos en relación a aquella persona que sufre problemas psíquicos. Según Lacan, el paciente se convierte en protagonista durante la terapia y debe adoptar un rol activo, no un rol paciente, analizando su propio pensamiento. Además, sostienen que el psicoanalista debe reflexionar con él su discurso interno para poder analizarlo y verbalizar sus traumas o pensamientos reprimidos. Otro de los autores, y el último que vamos a nombrar hoy, es la hija de Freud, Anna Freud. Nació en 1895 y murió en 1982. Era la hija favorita del médico austríaco, conocido como Freud, por supuesto, Sigmund Freud, y se interesó por los mecanismos de defensa. Esto es la manera que tiene la persona de enfrentarse a las situaciones dolorosas. Los aportes de Anna Freud al psicoanálisis. Anna Freud se dedicó aún más que su padre a investigar la psicología infantil, el periodo de la pubertad y su influencia en la formación del carácter. Es así como lo supera y llega a realizar una mayor interpretación de la dinámica del desarrollo de los seres humanos durante la etapa de la adolescencia. También investigó los efectos de este periodo de vida en la psicología del comportamiento. Muy importante. Sus trabajos científicos se centraron en los periodos de infancia de 6 a 11, pubertad de 11 a 13 y adolescencia de 13 a 18 años. Asimismo, analizó la interdependencia de tal etapa con el aparato psíquico y estudió tres entidades fundamentales: el principio del yo, conocido como realidad, la identidad y el superego, instintivo o instinto o conciencia. Esto es lo que se conoce como la teoría psicodinámica. Por último, Anna Freud concluyó que durante la adolescencia se desarrollan las funciones sexuales y este hecho tiene una influencia directa en la personalidad y en la conducta psicológica del ser humano. Las hormonas causan desequilibrio y generan conflicto interno en los adolescentes. A su vez, este proceso de desarrollo del superego se da en la etapa de latencia. Es entonces cuando el niño asimila los valores y la moralidad de la persona importante para él, su padre, su abuelo, quien está más cerca de él y él considera importante, a veces hasta los maestros. Así se identifica con esta a partir de valores, crianzas y experiencias de vida. Bueno, hasta aquí esta clase de psicoanálisis. Espero que le haya gustado y haya sido de mucha utilidad.